Bueno, muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Sociología de la Comisión de Turno Mañana. Hoy nos vamos a referir puntualmente a lo que es la sociedad de conocimiento, ¿sí? Pero obviamente, bueno, vinculada con algunos conceptos que vimos en la clase pasada en relación a las teorías de las organizaciones, los conceptos de liderazgo, de burocracia, ¿sí? Lo vamos a ir relacionando constantemente en la clase. Esperen que hagan un poquito. No, no tanto. Ahí está. Bueno, nosotros en la unidad 2 habíamos visto el concepto de hecho social, ¿no? Que plantea Durkheim, que es maneras de obrar, de sentir, de pensar, exteriores al individuo, ¿no? Y que son poderes en el tiempo. Ahora bien, vamos a ver dos autores, uno que es Marcel Reismaus, discípulo de Durkheim, que habla del hombre social total, y Lewis, que va a hablar del hecho social total. Y las dos teorías van a estar vinculadas con la producción de conocimiento. En primer lugar, Mauss va a plantear que los procesos de conocimiento que se implementan siempre apuntan al fenómeno social. Simplemente nos limitamos a sus determinaciones internas, pero si lo estudiamos en su... Eh, perdón, Pero si estudiamos en su elaboración externa, damos cuenta de su constitución en su confrontación con necesidades fisiológicas o psicológicas, del proceso por el cual fracasa, actualiza y sobre todo actualiza estas necesidades en un sentido determinado para realizarse. Entonces, y fíjense lo que dice acá, solo la sociología puede pretender Solo la sociología puede pretender llegar al objetivo supremo, puede pretender captar al hombre total, llegar casi a juntar al individuo completo y considerarlo como una totalidad biológica indivisible. Es decir, solo la sociología, como objeto de estudio de la misma, va a poder llegar a eso, ¿sí? Mauss también nos plantea lo siguiente, siempre hay un momento en el que la ciencia de ciertos hechos todavía no se ha reducido a conceptos. Estos hechos no han sido agrupados orgánicamente. Se planta sobre estos hechos el límite de la ignorancia, que es diverso. Entonces es aquí donde es necesario y estar seguros que existen verdades para encontrar. Primero porque sabe que no se sabe, ¿no? Entonces nosotros cuando trabajamos en conocimiento, cuando producimos conocimiento, tenemos que partir de la premisa de desconocimiento, valga la redundancia, ¿no? Pero es así. Uno cuando investiga, cuando realiza investigaciones, ustedes se día mañana si hacen procesos de investigaciones, incluso cuando hagan las tesis de grado, van a tener esa investigación. Entonces van a partir desde el conocimiento de un montón de cosas. Por eso, cuando ustedes plantean, día de mañana, plantean una hipótesis, es un postulado y es decir, lo que ustedes piensan que va a suceder. Es ese postulado, ¿no? Después, con el transcurso de recorrido de la hipótesis, lo van a convalidar la hipótesis o incluso hasta pueden refutarla, pero parten desde el conocimiento, ¿no? De saber que no se sabe. Y segundo, porque se tiene sentido vivo de la cantidad de hechos. Entonces, cuando ustedes obtienen toda esa cantidad de hechos, van a poder llegar a ese conocimiento de lo que ustedes están investigando, por ejemplo. ¿Se entiende? Nosotros decimos siempre desde la cátedra, tanto con Ete como con Horacio, que nosotros estamos constantemente, a pesar de ser docentes, desde el rol de docentes, ¿no? No son, porque eh, nosotros seguimos siendo estudiantes de alguna manera, pues nos seguimos capacitando, pero así que tenemos el rol de estudiante también, pero desde el rol docente seguimos aprendiendo y aprendemos ustedes también. Entonces es aprender, 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 desaprender y desaprender nuevamente para poder aprender nuevos conocimientos. Y cuando uno está en el proceso de aprendizaje y también de enseñanza,
tienen que partir de estas cuestiones. Eh, Primero porque tenemos que ponernos del lugar que no sabemos y a partir de ahí empezar ese camino. Sí, Fernando. Sí, buen día. Me parece un poco no solo sectario, sino totalitario ese pensamiento, ¿no? Porque no solo la sociología se puede estudiar para estudiar, porque el hombre también en la parte psicológica, el sistema también es alienante, y, o sea, me parece un poco como totalitario, ¿no? Porque tiene que ver con muchas otras ciencias también, con el hombre y con... Sí, sí, pero no te olvides que yo entiendo lo que decís, pero no te olvides que lo Salvando la que... distancia, ¿no? Es un teórico, ¿no? Pero me parece como que, ¿sabés qué comparo con la época de que los filósofos decían, la verdad la tengo yo y soy el Sí, dueño? pero no apunta a eso, sí, En ese sentido. sí, sí, pero no apunta a eso. Pensá que nosotros cuando decimos que lo específico de la sociología es estudiar las redes de interacción, a eso apunta. Porque si no, sociología, la antropología, la psicología, la filosofía, todas las ciencias estudian lo mismo y no estudian lo mismo. ¿Se entiende? Entonces la sociología da aportes distintos a los que da la psicología, como la psicología da aportes distintos a lo que da la sociología, y así con las distintas ciencias, ¿se entiende? Claro, estaría como marcando la especificidad de la ciencia, digamos, de Exactamente, la sociología. Sí. exactamente. Fernando. Sí, yo creo que donde habla de desaprender se refiere a eh, en la necesidad del avance de la cultura, donde uno tiene que Ujú, ir cambiando ujú, y muchas veces lo que uno aprende culturalmente no necesariamente te ayuda a seguir evolucionando. ujú. En cuanto a la apropiación de la sociología o no, creo que es lo de menos, es ponerle simplemente un nombre a lo que uno está estudiando. O sea, cualquier otra ciencia también lo puede aprovechar. La sociología no es que no se comparte con las demás ciencias. Las demás ciencias la pueden usar. No, a ver, partamos de la base que en la unidad 2 vimos que cuando surge la sociología le toman prestado a otras ciencias, sobre todo las ciencias naturales, el método de la observación y la experimentación, ¿no? Eh, de hecho, la sociología está dentro del campo de las ciencias sociales. Entonces, dentro del campo de las ciencias sociales está la filosofía, está la psicología, está la antropología, la psicología, hay un montón de ciencias sociales. Entonces, no van a tener el mismo objeto de estudio, lógicamente, pero van a compartir distintas cuestiones, sobre todo en lo social. Y porque todas hay Sí, un vínculo en común que es de estudio en común, que son las personas. Lo que pasa es que se estudia de distintas miradas, de distintos aspectos. ¿Se entiende? sí, sí, tal cual. O sea, ese es mi punto. O sea, vos podés tener diferentes puntos de vista. Entonces, usás, gracias a la sociología, ponele que no se llamara sociología, ponele que se llamara cuchuflito. Es lo mismo, vos estás usándolo para tu bien, no importa desde qué punto de vista lo estés encarando, pero gracias a la sociología podés ver un mismo tema desde diferentes puntos de vista. Ujú, exacto. Y yo le decía que en relación a esto íbamos a ver dos autores. Primero Mauss, que recién lo vimos, y ahora Levi Strauss, que habla que el cambio no es un complejo edificio y él mismo es construido a base de las obligaciones de edad, recibido con ayuda de un cemento afectivo y místico. Tiene una síntesis inmediatamente dada y por el pensamiento simbólico que tanto en el cambio como en cualquier otra forma de comunicación supera a la contradicción que le es inherente de considerar las cosas como elementos de diálogo, bajo la relación de uno y de otro simultáneamente y destinadas por su naturaleza, a pesar del uno o del otro, bien sea de uno para otro representar la situación derivada de la función
de carácter racional inicial. Entonces acá lo que te está planteando Levi-Strauss es que el cambio es algo que siempre va a ser complejo. Y nosotros vamos a ver que nosotros, y este es un puntapié inicial para lo que vamos a ver en 2 semanas, en dos clases en la unidad 4, porque nosotros en la planificación habíamos puesto que el 8 de octubre empezaríamos con la unidad 4. En sí, en realidad no habíamos tenido en cuenta que la última modificación en el calendario de feriados, que el 8 de octubre es feriado, así que en vez de tener clase el 8 de octubre, vamos a tener clase el 15. 15-22 vamos a ver toda la unidad 4. Y vamos a ver los conceptos del cambio, que es algo habíamos visto cuando les mencioné con el cuento de quién se llama mi queso, ¿no? Pero el cambio en las organizaciones, pensé que en la unidad 3 estamos hablando de la mirada organizacional. El cambio en las organizaciones a veces es necesario, a veces no, pero sucede. Entonces hay que saber afrontarlo y tenemos que saber que si no es un complejo de edificio, también está lleno de complejidades, ¿sí? No, es también el 8 de octubre. Ayer me hicieron una consulta y entonces estuve chequeando en la página del Ministerio del Interior de la Nación y figura el 8 de octubre. O sea, el 11 es el feriado 12 por día de la diversidad cultural, ¿no? Y hacen feriado puente turístico y viernes 8. Así que van a poder descansar unos lindos días. Pero bueno, ahora volviendo a la mirada organizacional, vamos a ver el libro de la sociedad capitalista que escribió Peter Drucker, una persona para mí, un gran sabio de la sociedad y un visionario, un premonitor de muchas cosas que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque cuando él escribió este libro fue a inicio de 2000, o sea, en el traspaso del siglo XX al siglo XXI. La planificación a largo plazo, fíjense lo que acá nosotros habíamos hablado de la planificación en la clase pasada, lo importante de la planificación que tiene que tener la organización y saber que en esa planificación van a pasar cosas. Más ahora en el contexto de pandemia, reveló que cuando uno planifica hay cuestiones operativas que va a tener que ir modificando, ¿no? Pero bueno, lo que habla de la planificación a largo plazo no se ocupa de decisiones futuras. Vos no te ocupás. Cuando vos planificás, no decís, bueno, esto voy a hacer en el futuro, si bien plantea futuribles, es decir, lo que vos harías, pero no estás planificando el futuro en sí, sino con las decisiones actuales, planificás el futuro. ¿Sí? Entonces, la planificación a largo plazo se encarga con el futuro y con las decisiones actuales. Por eso, Comte, por ejemplo, decías saber para prever, prever para orar, porque eh, esto me permite conocer las leyes de acontecimientos históricos y no repetir lo que considero que el día anterior, o sea, que en el pasado se hizo mal para mejorar en el futuro y lo que se hizo bien, lo repito, quizás ajustado de otra manera, pero, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver el primer capítulo que habla de desde el capitalismo hasta la sociedad de saber. Y acá iba a hablar de la sociedad de conocimiento, es decir, iba a decir que el capitalismo y la tecnología conquistaron el mundo y crearon una nueva civilización mundial. Entonces, recuerden que la revolución industrial fue una revolución económica y tecnológica, ¿no? Bueno, entonces consigo esa revolución trajo avances tecnológicos y consigo va trayendo también la producción de conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento que cada vez fue siendo más asiduo, aceptándose más y cada vez siendo los avances tecnológicos conllevan consigo un avance de conocimiento.
una transformación radical del significado del saber. Con la Segunda Guerra Mundial se alcanzó un nuevo significado. Empezó a aplicarse el trabajo en la reducción de la productividad. En las invenciones de la revolución industrial fueron aplicadas inmediatamente. Se dio una revolución social de la sociedad condicionada por el capitalismo y la revolución industrial tardó en llegar. Pero eso también implicó en que surja un nuevo significado del saber, donde los principales hechos no tienen una sola causa y una sola explicación. Y empieza a surgir la revolución de la gestión, es decir, hay causa y efecto, efecto y causa al mismo tiempo, y ahí empieza a surgir el paradigma de la complejidad que lo vamos a ver en el nivel 4, ¿no? Pero todo es complejo al mismo tiempo, ya nada es simple. Antes en la simplicidad había una sola causa y un solo efecto. O sea, desde mi mirada, la complejidad siempre estuvo. Lo que pasa es que con el correr de los tiempos fue avanzando la mirada de la complejidad, ¿no? Donde hay múltiples causas y múltiples efectos. Lo que es causa es efecto a la vez. Entonces, vos te separaste en la simplicidad, bueno, porque se terminó, no había un vínculo estable, puedes decir. O, o quizás una análisis muy simplista, no, me separé porque se fue con otra persona, ¿no? En cambio, cuando entras en la complejidad, vos decís, no, en realidad me separé porque fueron cosas que se fueron rompiendo en la pareja, yo también hice lo mismo. Lo mismo pasa en las organizaciones, es un ejemplo más de lo personal. Lo mismo pasa en las organizaciones, cuando hay cambios, hay que abordarlos. Y esos cambios que hay que abordarlos para poder tratar de solucionarlos y incrementar la interacción es importante. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, se produce una revolución en la gestión. Y esa revolución en la gestión nos va a llevar al siguiente capítulo, que es la sociedad de las organizaciones. Entonces, la organización es un grupo humano compuesto por especialistas que trabajan en conjunto en una tarea en común. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de actividades coordinadas en comparación de una meta, ¿sí? De trabajo en equipo? Bueno, acá Peter Drucker lo va a plantear de esta manera. La organización se determina en un término cotidiano y la organización va a tener una función social y es hacer que los saberes sean productivos y crear especialistas para la sociedad. Esta es una función inherente y específicamente de instituciones educativas como vaya se quede como las universidades, ¿no? En este caso, nuestra querida Universidad Nacional del Oeste. Pero también es aplicable a organizaciones empresariales, porque, a ver, las organizaciones empresariales también capacitan, realizan capacitaciones constantemente también. Las asociaciones civiles, cuando dan cursos, cuando dan talleres, están capacitando a su manera y forman especialistas en algún punto, cuando hacen un taller de carpintería, etcétera, ¿sí? Entonces, las organizaciones tienen una función social que viven capacitando. Cuando, a ver, y viene con, el ejemplo viene perfecto en esta hora de la mañana, no con el desayuno. Cuando en una panadería, cuando va un aprendiz, quizás, nunca trabajé en una panadería, ¿no? Pero se me ocurre este ejemplo. Cuando un aprendiz en panadería va a aprender a hacer facturas. Se está capacitando, está formando un especialista. Y traigo esto a colación porque todas las profesiones son importantes, todas las profesiones merecen muchísimo respeto, y sea del gremio de gastronomía, del gremio de periodismo, bueno, de las carreras que acá están estudiando, licenciados, licenciados en administración pública, recursos humanos, economía, enfermería, en informática, en gestión educativa, en educación física, o futuros ingenieros o ingenieros químicos. Todas las profesiones y las que vayan siguiendo, incluso el día de mañana te he entendido que no sé si ya para el año que viene, pero ya dentro de poco va a abrir la carrera de odontología en Laguna. Bueno, los futuros odontólogos u odontólogas también son una profesión muy respetable, pero
A lo que hoy es que todas las organizaciones forman especialistas para la sociedad. Y todo es respetable, ¿no? Sí, Sin duda. bueno, y la organización como especie diferente, entonces empieza a surgir un nuevo cambio y un nuevo paradigma, ¿sí? Y cuando cambian los paradigmas se genera crisis, sí, Fernando. Claro, justamente ahora que mencionabas todas las carreras, yo te digo, qué importante es que un administrador tenga también una mirada sociológica, ¿no? No Uh-huh. solo, otras carreras también, porque también, por ejemplo, un enfermero cuando se comunica con su paciente, también tiene que saber entenderlo. Entonces, Uh-huh. la sociología entra y se mezcla con todo. Sí, por eso, si bien es una materia obligatoria plena estudios para las carreras de la Escuela de Administración y es selectiva para demás carreras, si bien sociología tiene, si no me equivoco, con su plan de estudios sociología de salud, gestión creativa tiene su plan de estudios sociología de la educación, pero nosotros la consideramos importante, justamente por esto que manifestás, porque hace un aporte a la profesión, un aporte simbólico y específico a la profesión. Nosotros, clase a clase, le decimos que nosotros los preparamos para que conduzcan organizaciones, y todo tipo de organizaciones. Usted puede conducir asociaciones civiles, puede conducir eh, organizaciones del Estado, organizaciones empresariales, puede conducir cualquier. La familia es una organización y nadie prepara para conducir una familia, ¿no? Eh, Así que todo tipo de organizaciones, nosotros tenemos que dar ese aporte para que ustedes puedan conducirlas desde el punto de vista sociológico, ¿no? Nos encantaría darle un millón de temas más, pero bueno, la materia tiene 60 horas de carga horaria y tampoco vamos a abrumarlos cuando tienen muchas materias más también que ver. Pero el aporte de sociología justamente es este, prepararlos a ustedes de una manera que tengan un pensamiento crítico, esto por un poco congestionado, que tengan un pensamiento crítico y el día de mañana poder, cuando estén en las organizaciones, pensar y repensar. Y si no conducen, también tienen la oportunidad que si son meramente empleados o empleadas de las organizaciones, que los puedan considerar su opinión y esa opinión hacerlos de una crítica constructiva y teniendo todos los elementos para hacer esa crítica, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y la característica de las organizaciones es que son instituciones con propósitos especiales. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que toda organización tiene contenidos, ¿sí? Y también tiene objetivos políticos, económicos y culturales. Y son eficaces, se acuerdan la diferencia de eficiencia y eficacia, ¿no? Son eficaces porque se concentran en un cometido, están centrados en un objetivo común y entonces la organización se mantiene unida. ¿Se acuerdan que habíamos visto de la visión compartida? Una característica del liderazgo es que el líder tiene en general la visión compartida y esa visión compartida es generar ese objetivo común. Entonces, si toda la organización o al menos todo un grupo de trabajo de esa área, posee una visión partida, posee un objetivo en común, va a poder llevar adelante la tarea. No es fácil, ¿eh? No es fácil, esto es teórico. Muchas veces no se logra, pero lo ideal es poder lograrlo. En la mayoría de las instituciones, el trabajo individual queda absorbido por la tarea. Entonces, no se destaca lo que hizo Fernando, lo que hizo Carmen, lo que hizo María Eugenia, o lo que hizo Melanie, Camila, etcétera, ¿no? De algunos de los nombres que veo acá en pantalla. Quizás se destaca el equipo, que está bueno, pero muchas veces también hay que entender y hay que valorar que atrás del equipo también hay personas, ¿sí? Y está bueno que el equipo se destaque porque eso habla muy bien del equipo que cumplió, pero también está bueno que se valore a las personas como tal. Y la organización también se empieza a ver como una especie de desestabilizador. ¿Por qué? Porque en la organización por capitalista
es un desestabilizador dado que hace trabajar el saber aplicando herramientas de procesos y productos, ¿no? Entonces, pone en juego y en hackeo estas cuestiones que antes no se analizaban, por eso que eso perdón, toda lengua se me hizo, un desestabilizador. Los cambios que afectan profundamente el saber no surgen de su propia área, notablemente. Nosotros vamos a ver en la unidad 4 un video de Ernesto Gore que habla de cómo aprende la organización, ¿no? Y él plantea, después ya lo vamos a ver con más profundidad, ¿no? Pero se te da cuenta ahora. Él plantea un dilema que hay en el área de una empresa donde él era gerente, ¿no? Él era gerente general y había tenido un problema de producción, ¿no? De entrega de sobres. Resulta que no había comunicación entre las áreas de marketing y de producción, ¿no? Entonces, citó a otras personas de marketing, citó a otras personas de producción y dijeron, bueno, cuéntame a ver qué pasa, ¿por qué no se puede entregar a tiempo el pedido? Y la producción dice, nosotros le dijimos que tenían que tener una máxima medida las tarjetas, porque si no, no entraban en la máquina ensambladora. Y tuvimos que hacer a mano 300.000 sobres, y lo que llevaba una noche, llevó 2 semanas. Entonces nos atrasamos 2 semanas por eso. Y los demás que decían, no, no, tenían 3 centímetros. No, no, tenían 3 centímetros y 2 milímetros. Y esos 2 milímetros hizo que no entren en la máquina ensambladora. Entonces, lo que plantea Gore dice, no importa que todo el mundo sepa todo, ¿no? Porque si no, para eso tenés una sola área. Sino que vos tenés que saber que en otra área tienen conocimientos específicos sobre eso, implica respetar el conocimiento ajeno. La importancia de respetar el conocimiento ajeno, cuando te dicen, necesito que no mida más de 3 centímetros la tarjeta para que pueda entrar a la máquina ensambladora, significa es respetar el conocimiento que yo tengo sobre la máquina porque yo soy el que trabaja en esta área. Entonces, ¿se entiende? Y así un montón de ejemplos. Este es un ejemplo que trae Gore, que pasa, yo eso seguro que en las organizaciones, yo siempre trabajé en las organizaciones del Estado, ¿no? Y me vinculé mucho con la sociedad de fomento, con los clubes, ¿no? En, prácticamente nada con las empresas. En el sentido, sí poner como cliente, pero no desde adentro, no un vínculo más interno. Pero seguramente en las empresas también pase, como planteaba Gore. Pero en todas las organizaciones pasa que muchas veces no se respeta el conocimiento de la otra área. Si la otra área, que son los especialistas, y son los que trabajan ahí por algo, bueno, entonces hay que respetar el conocimiento ajeno. Y construir conocimiento también implica esto. Y los cambios que afectan profundamente al saber no surgen en su propia área por esto mismo que decíamos. Y hay una innovación social que es igual importante que la innovación tecnológica. Y los cambios basados en saber no se limitan a las empresas, son expansivos. Los cambios basados en saber son aplican a todas las organizaciones, ¿sí? En mi caso, y solamente en el caso de muchos y muchas de ustedes, soy primera generación de estudiante universitario y de egresado, ¿no? De universidad de mi familia. Entonces, muchas veces hay cosas que incluso en mi familia generan debate y a la vez yo desde otra perspectiva, porque hay cosas que las vi teóricamente y las vi empíricamente en las organizaciones donde estuve, doy otro aporte. Entonces, y es un cambio que a veces uno plantea, y una mirada que uno plantea y también donde uno se desarrolla profesionalmente, basado en el saber, basado en la teoría que uno vio, pero también se puede aplicar empíricamente, ¿sí? Entonces, yo y las profesores también, tanto este como Horacio, vamos a tratar de ponerles siempre en ejemplos lo que está en la teoría para que ustedes puedan ver que esto es aplicable. Nosotros no leamos los autores que les damos porque no se pueden aplicar y que es todo utópico, que nada. No, no, todo esto que nosotros le damos en la bibliografía es totalmente aplicable.
es totalmente aplicable. La organización moderna crea otra atención para la comunidad. ¿Por qué? Porque empieza a surgir la sociedad de los empleados. Ella empezó a hablar de los empleados, trabajadores por cuenta propia. Y tenemos lo que es el Rappi, lo que es el Pedido Ya, lo que es el Uber, lo que es el Didi o el Bit, ¿no? Son trabajadores por cuenta propia. Los monotributistas, los emprendedores, ¿no? Ya empezaron a surgir en ese momento, pero ahora más eh, velozmente y se incrementa la cantidad. A ver, los emprendimientos, para mí más se llama lo que vamos a decir emprendimientos, eh, de cuando convencen a la gente de ser su propio jefe, con todo respeto lo digo, pero en realidad no nunca es su propio jefe en sí, porque siempre rinde a otras personas. Y vivimos en un contexto de organizaciones, y vivimos rodeados de organizaciones, y vivimos inmersos constantemente en organizaciones. Si ustedes se pueden pensar, constantemente vivimos vinculados a las organizaciones. Entonces, tenemos que aprender a conducirlas también, ¿no? Y si nos estamos formando también para eso. Ustedes deben aspirar. Nosotros decimos que una de las aspiraciones puede ser tranquilamente a conocer las organizaciones, y si aspiran a eso, bienvenido sea. Entonces, tenemos que darle las herramientas necesarias, ¿no? Mínimamente de esta materia. Después cada materia da soporte teórico y práctico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ponerse en ese lugar, y estos conocimientos que nosotros les aportamos, adquirirlos, pero no de memoria, adquirirlos, internalizarlos y generar un pensamiento crítico. Por eso es que les pedimos que hagan ese trabajo de elaboración final, para que después les pongan, y después dar el final oportunamente, que pueden elegir el mismo tema o elegir otro tema, dar el final oral. ¿Sí? Sí, lo importante es entender el concepto, no es saberlo de memoria. Ahora, la frase que les compartí al principio de clase de Mauss y Levi Strauss, no me interesa que la sepan de memoria. Me interesa que entiendan el concepto. Muy difícilmente le preguntemos por los autores. Le vamos a preguntar en sí por la sociedad del conocimiento, por la sociedad capitalista, ¿sí? Postcapitalista. Pero lo importante es que ustedes internalicen estos conocimientos que nosotros estamos dando. Y los trabajadores de saber trabajan porque hay una organización, si no, no existirían los trabajadores de saber. Y los empleados necesitan tener acceso a organizaciones. En el capítulo 3 vamos a ver que la mano de obra es capital futuro. La mano de obra genera el activo. El activo, para quienes son de otras áreas, les explico que son los bienes y derechos que posee el ente. Bienes, servicios y derechos, podríamos decir, que posee el ente, ¿no? Porque no todas las empresas, no todas las organizaciones, hablando más en sentido empresarial, no todas las empresas producen bienes, sino que algunas ofrecen servicios, por ejemplo, con las compañías de internet, de telefónica, ¿no? Que a veces también ofrecen bienes como productos como los celulares, computadoras, etcétera, pero naturalmente son ofrecer servicios, o sea, su oferta principal está en el servicio, ¿no? Y eso genera activos para las empresas. Como genera activos, genera pasivos, genera deuda, genera un patrimonio, pero ese activo está en la mano de obra de los empleados. Y aspira a pitar con un capitalismo sin capitalistas, ¿sí? Por eso habla de la sociedad capitalista y habla de la sociedad de conocimiento. Y va a hablar que va a empezar a venir un gobierno de las corporaciones donde la responsabilidad va a estar basada en la dirección. ¿Se entiende todo hasta acá? Por mí sí. Nosotros vamos a ver en capítulo 4 la productividad de la futura fuerza del Estado. El nuevo reto de la sociedad capitalista es la productividad de los trabajadores del saber y de los servicios. Y él divide acá en trabajadores del saber y trabajadores de los servicios.
Y ahora el trabajo en equipo. El trabajo de la mayoría del trabajo humano se lleva a cabo en equipo. En la actualidad, cada trabajo, lo importante es cada trabajo en equipo. Por eso hablamos de actividades coordinadas en persecución de una meta, que se pasa. El trabajo de saber, en el trabajo de saber, la maquinaria está al servicio del trabajador y eso hace que el saber sea productivo. Y el equipo debe ser de 7 a 9 personas como máximo. No debe ser más que eso porque si no es muy difícil ponerse de acuerdo y llevar a cabo la tarea, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Fernanda. Sí, ahí con lo que viste, leíste recién, el trabajo del saber, la máquina está al servicio del trabajador, es lo contrario que era la revolución industrial, ¿no? Que el trabajador estaba al servicio de la máquina, ¿no? El Totalmente. taylorismo, el fordismo. Sí, 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 sí. Es otra visión totalmente distinta. Y está bien lo que decís. En esas teorías, en el terrorismo, en el fordismo, en el facilismo, digamos, también, en las teorías clásicas de la administración, hablan de trabajador al servicio de la máquina. No, acá se habla al revés. La máquina al servicio del trabajador. Donde el trabajador, la trabajadora, quien ejerce la función, es más importante que la máquina. ¿Sí? Y hay una necesidad de la concentración. La concentración del trabajo en la tarea es el último requisito previo para trabajar en la productividad. O sea, nadie puede trabajar en la productividad del conocimiento, la productividad del saber, sin estar plenamente concentrado. Entonces hay que eliminar las distracciones, ¿sí? Eh, para poder llegar a esa concentración plena. Y hay que reestructurar la organización, y hay que mejorar la calidad, hay que mejorar la productividad y trasladar las cosas, y muchas veces los cambios pueden ser drásticos, y muchas veces son necesarios, y muchas veces no son necesarios, pero el contexto implica que se cambie. No te lleva a otra cosa que lleve a otros cambios, como por ejemplo la pandemia. Y entonces eso te lleva a una remodelación del equipo muchas veces, o una remodelación de las actividades. Y lo que plantea Peter Drucker es que hay que evitar una nueva lucha de clases. Los trabajadores de saber y los trabajadores de servicio no son clases en el sentido tradicional. Existe el peligro que la sociedad capitalista se convierta en una sociedad de clases, ¿sí? Y la sociedad de clases se le entiende esta sociedad clasista, clase media, clase baja y clase alta, ¿sí? Y acá decía que vamos a hablar de las responsabilidades de la dirección de las organizaciones. Entonces la organización va a ser en la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad social también. El principio que organice e informe a la sociedad capitalista va a ser la responsabilidad. A ver, Valeria. ¿Podés poner un ejemplo? Si querés hablar, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, profe. Sí, me refería, bueno, por ejemplo, yo trabajo para un banco, para un servicio terciarizado, y en la empresa en la que yo trabajo, la organización es algo que falta bastante a menudo. También suele suceder esto que mencionabas antes de quizás no tener la capacidad de recibir información o sugerencias de los que estamos más en la línea de batalla del día a día, ¿no? De no saber aceptar eso. Y cuando fue este cambio al trabajo domiciliario, que fue, bueno, de un día para otro, fue muy difícil la adaptación. Desde el lugar, más que nada, esto de no aceptar la información que nosotros podíamos sugerir, que iba a ser mucho más útil de quizás los planeamientos que ellos sugerían o manifestaban en función a que ellos entendían que seguíamos trabajando en el lugar en el que estábamos.
que no, claramente no era el domicilio ni el material, o sea, la PC que uno tiene en su domicilio probablemente no está preparada de la misma manera de las que están en la de las oficinas y demás. Y los primeros meses fueron muy, muy difíciles. Totalmente, totalmente. Muchas veces necesitaba preparar para realizar los cambios en organizaciones y bueno, la pandemia trajo, como bien vos decís, cambios drásticos y acelerados que muchas organizaciones no estaban preparadas. Entonces, bueno, se tuvo que hacer o hacer porque estaba la salud de las personas en juego, pero nada, son cuestiones que a veces las organizaciones no están preparadas y deben prepararse. Y cuando decimos que las organizaciones forman especialistas para la sociedad, y bueno, y tenés que capacitarte para poder capacitar a personas, no solo conseguir personas externas para que puedan capacitar a las personas que integran la institución, ¿sí? Y la organización debe responsabilizarse dentro de los límites de su poder. Cuando el bien se transforma en mal, plantea Peter Drucker, y cita acá a Lewis, que dice, para poder funcionar en una organización y su gente tienen que creer que su tarea es la más importante para la sociedad. Vos tenés que estar convencida y convencido que la tarea que vos llevas a cabo es la más importante. Entonces, de esa manera lo vas a hacer con convencimiento. Que va a ser un aporte crucial, un aporte vital para el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Y colectivamente estas organizaciones desempeñan tareas de la sociedad. Entonces, y acá surge el concepto de la responsabilidad social, que muchos de ustedes habrán visto, el concepto de la responsabilidad social empresarial. En la sociedad de las organizaciones, estas son órganos con fines especiales. Las organizaciones solo pueden perjudicarse a sí mismos y a la sociedad si realizan tareas más allá de las competencias. Y la exigencia de las responsabilidades, ¿no? De la responsabilidad social por parte de las organizaciones no desaparecerá. Entonces va a aumentar cada vez incluso esa responsabilidad social y esa exigencia. Y el poder de las organizaciones, toda organización de la sociedad capitalista que hay cosas de poder político, pues ojo, ¿sabes qué? Eso que la beneficia no va a querer, incluso la sociedad capitalista también, no aquellas que, por ejemplo, no van a las empresas, si pueden evadir impuestos, lo van a hacer, ¿se entiende? Pero va a pedir también al Estado cuestiones que, en el mismo ejemplo, exención de impuestos para no pagar más impuestos. Entonces, va a tratar de sacar ventaja y lo que planteó Peter Drucker que no debería ser así, ¿no? Pero sabemos qué pasa. No hay nada que perjudique tanto a la organización como que debe hacerse del poder político. La organización tiene un poder social, poder para tomar decisiones. Entonces, si yo puedo tomar decisiones como organización, tiene que estar centrada en la responsabilidad que la decisión que yo tome no impacte negativamente en el exterior, tampoco en el interno, ¿no? O sea, en el interior de la organización, a eso me refiero. Convertir a una organización basada en su poder en una organización basada en responsabilidad. Es decir, yo tengo poder en la toma de decisiones y lo tengo que hacer de manera responsable. Entonces tiene que estar basada en la responsabilidad de hacer las cosas coherentemente. Sí, Fernanda. Me parece que ahí, vos también lo dijiste antes, es importante que lo inédito, por ejemplo, volviendo al caso de la pandemia, y viendo como una organización estatal, digamos, manejarse, ¿no? Pensando en eso, la importancia de la experiencia o de la comparación con algún caso previo, que en este caso justamente no había, ¿no? El observar otro caso podría haber sido, pero no había dónde observar o dónde medir qué decisiones tomar, o justamente para tomar decisiones responsables, era en ese sentido como inédito, digamos. Iban tomando las decisiones, algunas se tomaban apresuradas sobre la marcha de lo que exigía, digamos, la pandemia, ¿no?
y no había experiencia previa para observar, digamos. Sí, sí. Sí, totalmente. Y de la información basada la responsabilidad, volvemos a sacar lo mismo. Las organizaciones de saber exigen que todo el mundo tenga responsabilidad. Entonces todos somos responsables, todos y todas. Y que cada miembro de esa organización debe controlar su trabajo mediante la información. Entonces, bueno, a mí me dan una tarea de cumplir mediante un objetivo, ¿no? Entonces, para poder cumplir esa tarea, para poder llegar a ese objetivo, y obtener el resultado esperado, necesito tener toda la información, ¿no? Todo. Todo lo que implique en el resolvimiento de la tarea y de la actividad. Entonces, es responsabilidad de los miembros comunicar sus objetivos, sus prioridades y la contribución. Entonces, si yo soy quien conduce la organización y les digo a ustedes que tienen que hacer tal o cual actividad, les tengo que dejar todo en claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, capítulos 6, 7 y 8 no son relevantes porque hablan más de otras teorías y no tanto de organizacional, así que si quieren leanlos, pero no son cuestiones que nosotros vayamos a profundizar mucho, que nos encantaría, pero estaremos yendo del tema de las organizaciones. En el capítulo 9 habla que las necesidades de las organizaciones sean dos: claridad y servicios. La necesidad de aumentar la productividad del trabajo en servicios y del trabajador de los servicios. El gobierno es el mayor patrón de los trabajadores de servicios, ¿sí? Fomentar organizaciones comunitarias autónomas en el sector social es un paso importante para cambiar la orientación del gobierno y hacer que funcione nuevamente. Y dice que el patriotismo no basta, el patriotismo es la disposición para morir por el país, pero eso no solamente alcanza, ¿no? Entonces, el Estado Nacional inventó una nueva ciudadanía de nuevo y fue constituido sobre ella. Entonces, y esa ciudadanía está constantemente en reconstrucción. La necesidad de una comunidad, existe la necesidad de restaurar la comunidad, y la familia tradicional era en su momento una necesidad, esa familia tradicional de un padre, una madre, casados, con hijos, ¿se entiende? Que quizás para ciertas personas es necesario y es totalmente respetable, y hay otras personas que consideran que quizás pueden ser padres separados tranquilamente, pueden ser parejas homosexuales y tener hijos, ¿no? Y adoptar hijos, y ya no es, entonces esto implica que ya no es una familia tradicional. Pero antes para las organizaciones es importante que vos como integrante de la organización tengas una familia tradicional. Y eso está construido. Pero nosotros lo que planeamos acá es que todo lo que está construido se puede deconstruir, ¿sí? Y no se confundan, no es destruir para volver a construir, es deconstruir para construirlo de otra mirada, ¿sí? Y el reconocimiento de la comunidad de trabajo. Nosotros vamos a ver cuando veamos las generaciones en 2 clases, cuando veamos la generación, los millennials en los 70, es decir, la generación Y y la generación Z, vamos a ver que en características generales son personas que descreen en el trabajo como ordenador de la vida. No creen, no creen en el pensamiento futuro. Entonces, que eso sí, la generación X o la generación de Boomer sí ven en el trabajo como ordenador y que los ordena a futuro, que es estabilizador de personalidades. Yo soy uno de los que piensa eso. Si bien soy generación, por el año que nací, soy generación millennial, en muchas cosas soy más generación X que incluso hasta baby boomer que millennials. Pero eso tiene que ver también con un contexto que yo me crié con mis abuelas, que eran las más jóvenes, a 60 años más grande que yo, 62 años. Entonces también tienen que ver que mis agentes socializadores
en la generación baby boomer, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, crearon en mí una subjetividad que yo mire la realidad de otra manera y mire también en las organizaciones, pero al ser también contemporáneamente y en tiempos históricos en que me crié y me vinculé, un milenios, hace también que conviva con estas dos realidades. Y es un aporte que está bueno, considero, para poder hacer una crítica muchas veces a las organizaciones. Y ahí nosotros dijimos que íbamos a hablar de la sociedad de saber, de la sociedad de conocimiento. Y el saber, su economía de la productividad. La economía sigue siendo una economía de mercado. O sea, no se va a extinguir la economía de mercado, por más que sea una sociedad capitalista. Es imposible. Ahora, o la economía la maneja el mercado o la economía la maneja el Estado. Este va a ser el dilema toda la vida. Cada uno va a tomar su postura. Yo soy de los que piensan que el Estado tiene que intervenir, pero eso es un pensamiento propio como Matías Pasos, como ciudadano argentino, ¿no? Pero van a estar siempre estos dos dilemas. O la economía la maneja el mercado, y es quien le pone a pasar las cosas, la economía la maneja el Estado, interviene y regula los precios de los productos y de los servicios, ¿sí? Estos van a ser eternamente en el mundo, no solamente acá en Argentina, los dos dilemas en la sociedad, los dos grandes posturas. Y las carreras de la ciencia de administración lo van a ver en economía, ¿sí? El capitalismo de la información es el que domina las industrias. Y hay una economía del saber, y esto es importante saber, entender que existe una economía del saber, que necesita una teoría que sitúa el saber en el centro de la producción de la riqueza. Entonces, cuando un gobierno crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando hoy conocido como Universidad Tecnológica Nacional, después cuando se crea Tecnópolis o las centrales atómicas o incentiva con becas a carreras científicas, está invirtiendo en el saber, está invirtiendo en conocimiento, además de la creación de universidades, ¿sí? Entonces, esto es invertir. Yo pongo este ejemplo porque es el que a veces me viene a la cabeza, pero hay millones de ejemplos de invertir en el saber. Cuando indistintamente de gobierno que sea, si viene un gobierno de cualquier tinte ideológico y viene, pero también tenemos que entender que la ideología es las formas de pensar y de concebir una realidad, entonces va a caracterizar esa ideología. Si considera necesario, como les comenté en una clase, invertir en la tecnología en educación o no. Pero invertir en tecnología en educación significa invertir en el saber, y entonces ahí está en entender lo que decía Peter Drucker, que en el centro, que el saber se sitúa en el centro de producción de la riqueza, ¿sí? Sí, Fernanda. Ah, discúlpame, como que te interrumpo mucho. No, al contrario, no me pidan disculpas, me encantan, me encanta esta gana. Bueno, el caso de la Universidad Nacional del Oeste, desde que surge, o sea, de su nacimiento, en su proyecto, todo su política, digamos, educativa pública, está vinculado con la territorialidad, ¿no? Como característica de las universidades nuevas y con el desarrollo local y toda esa, es fusionar el saber con el proyecto, digamos, con no solo el estudio, sino aplicado el estudio a la experiencia y a los bajar las políticas públicas, digamos, directamente hacia los objetivos, ¿no? Políticas de desarrollo local, emprendimientos, juntar el conocimiento con la praxis, digamos, y que todo se fusione en políticas públicas, porque es una universidad nacional, ¿no? Es el claro ejemplo, me parece, desde su Sí, génesis, ¿no? sí, totalmente. Y todas las universidades. ¿Ahorita levantar la mano, por favor? Ahí está. No. No, está bien, está bien.
No sé si estoy en... ¿Se escucha? Sí, sí. Porque bueno, a diferencia de las otras universidades o las tradicionales, que por ejemplo las tradicionales como la UBA, que ponen todo también tienen, ¿cómo es que se dice? Esas relaciones o esos vínculos con el conocimiento universitario y, ahí no me sale, científico, ¿no? Con la comunidad científica, pero es más tradicional. No va al llano de las prácticas o los proyectos sociales, ¿no? A concreción. Claro, exactamente. Las universidades actuales, las universidades denominadas conurbano sur, conurbano oeste, y de la zona norte también, son más cercanas al territorio, ¿sí? Entonces, eso implica que también la investigación que hagan cuando en la universidad, el proyecto de investigación y el proyecto de extensión, esa investigación va a estar más vinculada al territorio. Yo trabajé en 2 proyectos de investigación acá en la universidad que tienen que ver con el territorio de alguna manera, ¿sí? Entonces, y eso implica que y la mayoría de los proyectos de investigación de la universidad tienen que ver con, de alguna manera, intervir en el territorio, y esto tiene que ver con esta mirada de desarrollo local que tiene la universidad, y es una universidad regional también. Pero bueno, sí, todas las universidades centran la riqueza en la producción de conocimiento. Pero esto también, y él habla de que puntualmente las organizaciones del Estado, las privadas, las asociaciones civiles de alguna manera lo hacen, ¿no? Cuando hacen cursos, talleres, lo hacen a su manera. Pero las que tienen más ese poder de hacerlo son las organizaciones empresariales, las organizaciones estatales. Y que ni la economía del libre mercado ni el proteccionismo, que son estas dos medidas económicas dicotómicas que siempre van a estar en disputa, funcionarán cada uno por su lado, como políticas económicas, es lo que plantea Peter Drucker. Y la productividad del saber dice que el saber no resulta barato. Invertir en educación, invertir en ciencia y tecnología, hacer esta inversión en becas, en centrales atómicas para el desarrollo de la ciencia, no es barato, pero es necesario. Entonces, es una inversión que vos haces que después te va a redituar, entendiendo que el saber está en el centro está en el centro de la producción de la riqueza, está el saber, el conocimiento. La producción del conocimiento es lo más importante, y esto es algo que nosotros compartimos con Peter Drucker, por eso elegimos para darlo. El nuevo saber a quedar en información en lugar de llegar a ser productivo, y el saber lo que tiene que ser es productivo, y generar pensamiento crítico, y generar conocimiento, y desconstruir, por eso lo que plantea Erasmus, primero partir que no se sabe. Cuando construimos conocimiento, tenemos que partir del desconocimiento. ¿Sí? Es probable que la productividad de los recursos llegue a ser una preocupación esencial de la economía de la sociedad por capitalista, porque muchas veces sin recursos no puedes generar ese conocimiento, porque cuando vos trabajás en conocimiento necesitas recursos a un mínimo que sea. Entonces empieza a haber distintos requisitos en la gestión de cómo manejarse, cómo implementar ese conocimiento, cómo aumentar la productividad en el saber y que sea redituable económicamente. Y la productividad del saber implica aumentar ese rendimiento, ¿no? Y nosotros estábamos hablando de las responsabilidades de las organizaciones, y hablamos de la escuela responsable, pero podemos hablar de la universidad o las instituciones educativas responsables, ¿no? Entonces, la revolución de la tecnología está ya invadiendo en la educación. Es una primera revolución de aprendizaje. La tecnología misma importa menos que los cambios que se condenan en la esencia, el contenido y el enfoque de la enseñanza. La tecnología no será el elemento más importante en la transformación de la enseñanza. El resto es para qué se utiliza la tecnología. Entonces, Peter Drucker va a hablar del uso de la tecnología responsable. Sí. Sí, yo quería contar que aun cuando vos sabés, siempre es bueno partir de la presunción de no saber, porque cuando uno cree que sabe, siempre se limita a una única mirada y cierra todas las demás perspectivas.
Entonces uno no puede dialogar con el otro porque ya lo tachás de antemano, porque vos decís, no, yo tengo la razón. Exactamente, exactamente. Siempre partir del conocimiento. Entonces, y esto es algo que se le planteamos a ustedes, tanto para con nosotros como para con las demás cátedras, cuando den un final oral, piensen que nosotros no sabemos lo que nos están diciendo, ¿no? No en el sentido que nos vengan a contar cualquier cosa, sino que nos están contando algo que ustedes estudiaron y prepararon, y nosotros partimos de ahí del desconocimiento. Entonces, o sea, piensen en ese sentido, que como si nosotros no supiéramos y ustedes nos tienen que explicar a nosotros. Esa es la mejor manera que yo les aconsejo de preparar un examen final. Eso por un lado. Pero, volviendo a lo que vos decías, siempre hay que partir del desconocimiento para poder tener la mente abierta y decir, bueno, mira, esto también es algo que no consideraba, ¿sí? Por eso todas las partes en las organizaciones son importantes. Y como bien vos decís, no esa arrogancia o soberbia de decir, no, yo lo sé todo. No, está bien, yo sé un montón de cosas, pero no lo sé todo. Porque no soy un todólogo, no me estudié todas las carreras, había si puede haber, porque en la ciencia de la administración, en las ciencias sociales, en las ciencias, bueno, las ciencias de la administración y las ciencias económicas se están dentro de las mismas ciencias, en las ciencias naturales, en las ciencias jurídicas, hay distintas carreras dentro de las mismas ciencias. Entonces, porque si no, cada ciencia tendrá una sola carrera, si con estudiar la carrera superas todo. Yo no soy sociólogo, me capacito, me voy a capacitar en cuestiones vinculadas a la sociología, pues es algo que me gusta. Entonces, te digo, Horacio, que sí son sociólogos, estas cuestiones las saben con mucho más profundidad. Y quizás yo le doy el aporte de la cátedra desde el punto de vista más organicista, de la mirada más organizacional, ¿no? Pero partimos los tres de las experiencias internas que tenemos cada uno para aportarles a ustedes. Y también cuando ustedes nos plantean cuestiones, nos ponen, no, porque yo en una materia vi esto, o por mi experiencia, como hace un rato contaba Valeria, vimos esto y esto es aporte, y quizás hay cosas que nosotros conocemos, y es bueno también traerlo, y por eso decimos que nosotros como docentes también estamos en constante aprendizaje, ¿sí? Entonces decía, que el reto es para qué se utiliza la tecnología. Por eso Peter Drucker habla del uso de tecnología responsable. Vos podés utilizar la tecnología como ocio, está bien, porque a veces el ocio es necesario. Pero la realidad es que la tecnología se creó, o sea, la PlayStation o las Xbox o aparatos tecnológicos exclusivamente para el ocio. En realidad la tecnología se creó para el uso por un uso responsable, sobre todo, por ejemplo, la computadora. Miren, yo me la compré en octubre, sí, en principio de octubre del 2019, 4 meses antes de que acá llegue la pandemia en Argentina. Y no fui un visionario porque no es que sabía que iba a venir la pandemia y iba a tener que usar la computadora así o así, pero me la compré por el tema de cuando nosotros damos clases presenciales, estos PowerPoint los compartíamos en clases. Entonces, bueno, para poder usar la computadora de la universidad y poder compartirles PowerPoint en clase, y no, quizás no, con mi letra medio fea, no tener que escribir eso en el pizarrón, y poder hacer las clases más dinámicas. Ese fue el fin que me compré la computadora, ¿no? Entonces, es una manera de usar la tecnología de manera responsable. Este es un ejemplo, siempre le digo, que yo les pongo un ejemplo, puedo poner dos, pero siempre de los que le digo, hay miles de ejemplos que se les ocurra que se vinculen, ¿no? Entonces, se produce una factorización universal que implica un claro compromiso con la prioridad de la enseñanza. Y es aprender y aprender también a desaprender. La escuela en la sociedad, la escuela como socio, la escuela es responsable, y podemos hablar acá también lo que decía de la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social universitaria, ¿sí? Esa responsabilidad social que tiene cada organización con los demás, ¿sí? Y esto en la sociedad del saber y en la sociedad del conocimiento nos lleva a una persona instruida.
¿sí? Esa persona que se ocupa del ambiente en el que vive, trabaja y aprende. El saber no es algo en persona como que el saber es algo colectivo. El saber es algo que nos atraviesa a todos y a todas y que constantemente está en construcción. En las sociedades anteriores la persona instruida no era un adorno, hoy no lo es. En las sociedades anteriores la persona, si bien se quedan universidades y todo, pues estamos hablando de hace siglo XIX más que nada, cuando habla de las sociedades anteriores, porque en el siglo XX empiezan a, si, por ejemplo, la UBA ya tiene 200 años de historia, cumplió este año, pero no había muchas universidades. Está la UBA, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, y creo que, si no me equivoco, ninguna más, ¿no? Pero eran universidades conservadoras por el contexto en que se crearon y todo, ¿no? La de La Plata surge en el siglo XX, en 1917, si no me equivoco, que surge en el siglo XX. Entonces, la persona estudiada empezó a ser importante a partir de mediados, prácticamente llegando a mediados del siglo XX. Y ahí la persona estudiada empezó a ser importante. Y en el siglo XXI, la persona instruida que se instruye, que se capacita, empieza a tener mucha más relevancia, ¿sí? Por eso hoy muchas veces se dice que con un secundario no alcanza, se necesita una carrera de grado y a veces se necesita seguir formándose en posgrado y la capacitación continua es totalmente necesaria, ¿sí? Justamente porque tiene mucho valor la persona estudiada. Y la sociedad capitalista es una sociedad de saber y es una sociedad de organizaciones, ¿sí? Y el máximo cambio en el saber se deben saber en su forma, su contenido, en su responsabilidad y en lo que representa una persona estudiada. Entonces, hay que invertir en el saber, yo les aconsejo, si el día de mañana tienen la oportunidad, trabajen en procesos de investigación, revisen las extensionistas que realmente les va a sumar a ustedes como futuros profesionales. Esto es un consejo, capaz que a ustedes no les interesa, tampoco lo tienen que hacer porque yo se los aconseje, ¿no? Pero la construcción de conocimiento, si ustedes están acá, están porque quieren ser futuros profesionales, ¿no? Entonces están en la construcción de ese conocimiento, ¿sí? Pero bueno, es importante que ustedes, además de los conocimientos específicos, las materias que ustedes tienen que usar para recibirse la carrera que están estudiando específicamente, lo importante es que puedan adquirir otro tipo de conocimiento para ampliar, ¿no? Así que bueno, en lo teórico, si no hay más dudas, acá estamos. Y si quieren, ya pasamos a la segunda parte, que es ver las cuestiones de los trabajos prácticos, ¿sí? ¿Dudas, consultas con la clase o con el trabajo práctico? Por mi parte, no. ¿Las demás? ¿Dudas con el trabajo tampoco? Si no hay dudas ni con el trabajo práctico, que a mí me gustaría ir ya charlándolo, porque Hoy ya quedan menos de un mes. Piensen que 4 semanas quedan exactamente, porque el 29 de octubre tienen que entregarlo. Entonces, me gustaría ir charlando si alguien tiene alguna inquietud o algo sobre el trabajo práctico y charlándolo a partir de hoy, dedicarle el tiempo que sea necesario. Si no tienen dudas, bueno, tampoco vamos a inventarlas, ¿no? Pero bueno, quedan ustedes. hay, profesor, no sé si se escucha, hay un texto que faltan páginas, no sé si está ¿Qué bien. texto? Un PDF, Economía y Sociedad se llama, o algo así. No, Economía y Sociedad es un recorte que nosotros conseguimos. Después lo reviso igual y te digo. Ah, bueno, porque faltan páginas de eso. Bueno, después lo reviso y te digo, sí. Bueno. ¿Hay una consulta más? Profe, una consulta. En función al tema que cada uno elige, ¿es necesario contextualizar en época, por ejemplo? Y si me decís el tema, te voy a poder dar una respuesta.
temas quizás de salud o de discriminación. Y lo que pasa que, a ver, la discriminación siempre existió. Lo que pasa es que algo que tienen, se puede tomar como positivo los medios de comunicación, que se visualiza más. Hay un montón de cuestiones que no es que antes no surgían, sino que ahora están más visualizadas. Entonces quizás podés hacer ese aporte, ¿no? Que justamente la construcción social, lo que aportan los medios de comunicación, ¿no? Porque no es que nosotros criticamos a medios de comunicación y que son exclusivamente malos, no. Si bien conforman subjetividades, pero también traen a la luz, y las redes sociales también traen a la luz cuestiones que antes se veían, pero a su vez no se veían y no estaban tan visibles, ¿sí? Entonces, por ahí sí estaría bueno claro, poder situarlo en algún contexto determinado. Siempre que ustedes hagan un trabajo, lo importante es que ustedes los puedan situar en un contexto determinado, porque si no pueden estar hablando de la prehistoria, de la antigüedad, del feudalismo, del capitalismo, del postcapitalismo, y que es en la sociedad que estamos actualmente, y, y es como que va a quedar muy ambiguo. Yo te sugeriría y les sugiero limitarlo a un contexto determinado. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Si no hay más dudas ni consultas, finalizamos la clase acá. Si hay dudas, seguimos. Bueno, sabes que quedó todo claro y que, bueno, por el momento no tiene mayores consultas con el trabajo. No, de nada. De ser así, terminamos clase aquí. De todas maneras, igual que le dije a los chicos y a las chicas de la comisión de turno noche, si ustedes desean y enviarnos a mail acá un borrador de trabajo práctico de cómo lo van encarando para que vayamos viendo y le digamos, va por acá o no va por acá, pueden hacerlo. Los borradores se aceptan hasta un día antes de la entrega. En el caso de ustedes, hasta el jueves 28. Ya el viernes 29, lo que envíen se toma como trabajo entregado. ¿Sí? Buenísimo, eso está muy bueno. Después yo voy a ver si lo voy preparando. Perfecto. Ya lo voy haciendo por capítulo, pero lo tengo que filtrar un poco más. Bueno, Profe, ¿por dónde enviamos ese borrador para ahí, que lo mire? ahí puse el mail. Ese mail acá el mail que siempre le mandamos las conexiones por Meet. Pero enviando ahí así podemos ver los dos. Bueno, si no hay más consultas, los y las libero y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Buen fin de.